Como en la vieja película de alienígenas, llegamos hoy a los encuentros en la tercera fase. Los encuentros en la tercera fase con el problema de la morosidad pública. Y lo curioso es que en estos encuentros en la tercera fase escuchamos los mismos eslóganes que en los encuentros en la primera y en la segunda fase. Que se va a poner el contador a cero, que todas las facturas van a salir de los cajones, que el problema queda permanentemente solucionado, que se trata de una medida extraordinaria que no será necesario repetir. Sin embargo, la realidad es exactamente la contraria. Es la que predijo nuestro grupo en el encuentro en la primera fase, que los problemas iban a rebrotar, que lo extraordinario se iba a convertir en ordinario. Y efectivamente nos encontramos ahora, según todas las informaciones, con un problema que ha rebrotado con unos 20.000 millones de euros de morosidad pública pendiente de pago. Y puede que esa cifra esté camuflando un problema mayor, porque los empresarios, los pequeños empresarios que se reúnen con nosotros señalan la práctica de que para contratar con ayuntamientos, comunidades, a veces se les exige el aplazamiento en la emisión de la factura. A nosotros nos parece muy bien que se pague la deuda a los proveedores. Nos parece también que ya en la anterior legislatura propusimos que el Plan E se dedicase a esto, manteniendo vivas muchas empresas viables, en vez de tapar agujeros en las aceras. Hemos denunciado una y otra vez el escándalo que supone en un país de la Unión Europea y no en un país emergente que las administraciones no paguen a sus proveedores, que haya empresas viables que quiebran por culpa de esa morosidad pública y que para más INRI esas mismas administraciones estén exigiendo a las empresas a las que no pagan el cumplimiento de sus obligaciones, entre otras sus obligaciones tributarias, incluso de las facturas que no les han abonado. Un indicador de la magnitud de este escándalo, porque no se le puede dar otra palabra, es el listado de los agentes que han ido desfilando por esta Cámara citados en los distintos reales decretos, en la primera, segunda, tercera fase. Las administraciones territoriales implicadas no han pagado los recibos del agua, no han pagado los recibos de la luz, no han pagado los alquileres de sus locales, no han pagado las obras públicas, no han pagado las subvenciones en I+D, no han pagado las indemnizaciones por expropiación reconocidas legalmente e incluso, como vemos hoy, ni siquiera han pagado a las instituciones del tercer sector sin ánimo de lucro que se dedican a fines sociales. Por supuesto que hay que pagar todo esto. Habría que haberlo pagado desde el principio. ¿Qué es lo que criticamos entonces? Lo que criticamos no es que se pague, lo que criticamos es cómo se está haciendo. ¿Cómo se está haciendo? ¿Y cómo se está haciendo? Bien, en primer lugar, se ha recurrido a un rescate masivo de las administraciones territoriales, comunidades y ayuntamientos a costa del Estado. El plan de pago a proveedores 1 y 2 supuso la movilización de 27.000 millones de euros. Fondo de liquidez autonómica en sus 2 años supuso la movilización de 41.000 millones de euros. Y ahora estamos hablando de otros 10.000 aproximadamente. Bien, estamos hablando de un rescate por un valor de 80.000 millones de euros. Millones de euros que no se han encontrado para otras finalidades. Se está tapando el problema de comunidades y ayuntamientos con la deuda del Estado, que no es gratis, que supone pago de intereses, que supone mayores impuestos en el futuro. Segundo error, en nuestra opinión. Al recurrir a este expediente, se ha tomado una decisión que empeora gravemente el diseño de nuestro modelo descentralizado, que bastantes problemas de diseño tiene ya. Y ha sido la abolición de lo que se llama la cláusula de no rescate, que es el principio que se aplica en cualquier país descentralizado, en cualquier país federal, que unas administraciones no son responsables de las deudas de otras. El Estado federal americano no es responsable de las deudas de California. Bien, pues esa cláusula de no rescate, esencial en un Estado descentralizado, aquí se ha suprimido. Tercer problema, habitual desde el inicio de la crisis. No se exige a nadie ninguna responsabilidad. Hay una absoluta impunidad. Hay responsables públicos que han ocultado facturas en los cajones, que no las han contabilizado, que han realizado gastos que no tenían respaldo presupuestario, que se han saltado los controles. ¿Cuáles han sido las consecuencias? Absoluta impunidad. Al contrario, algunos están indignados de que no reciban más dinero y es por culpa del Estado que no se paguen las facturas. Pero esto es difícil que nos sorprenda a estas alturas porque la impunidad, cuando afecta a grupos poderosos, ha sido algo repetido desde el inicio de la crisis. Cuarto problema, también importante, la insuficiente condicionalidad que ha ido ligada a estos rescates. España ha tenido un rescate bancario de la Unión Europea
con condiciones. El Estado ha rescatado a comunidades y ayuntamientos sin suficiente condicionalidad. Y no porque no existan instrumentos legales para ello. Hay una ley orgánica de estabilidad que nosotros apoyamos y contribuimos a enmendar, que da esos instrumentos al Gobierno. Y los propios rescates incluían la posibilidad de esa condicionalidad. No ha habido voluntad política de poner una condicionalidad proporcional al rescate que estaban recibiendo estas administraciones morosas e incumplidoras, que debería haber incluido un recorte del gasto superfluo de estas administraciones y que debería haber incluido que se hiciesen cargo de las nuevas facturas para que el problema no rebrotase. Tampoco se han establecido mecanismos para acabar con el problema de las facturas ocultas definitivamente. Y había un expediente muy sencillo que Unión Progreso y Democracia ha planteado como proposición no de ley, rechazada indignadamente, como siempre. Simplemente que cuando se supera el plazo legal de pago de 30 días, el Estado pague las facturas morosas, sean de la Administración que sean. Eso sí, descontando a continuación esos importes de las transferencias de la Administración incumplidora. Con este mecanismo saldrían a la luz todas las facturas de los cajones y, en último término, las pagarían quienes adeudaban las cantidades. En esa propuesta incluíamos también que se informase a los subcontratistas de cuándo cobraba el contratista principal, porque se daba el caso de que a veces cobraba el contratista principal y éste no pagaba a los subcontratistas. Esto también se rechazó, sin embargo, hoy lo recoge el Real Decreto. Nos alegra que lo recoja. Hay un segundo asunto incluido en este Real Decreto que tiene que ver con un mecanismo de ayuda a las entidades locales en situación de especial dificultad. Este mecanismo de ayuda a las entidades locales en situación de especial dificultad nos confirma lo que ya sabíamos, lo que hemos denunciado repetidamente y se nos niega, que es que en España hay numerosos centenares de ayuntamientos zombies, ayuntamientos que no se pueden sostener por sí solos, que no son capaces de elaborar sus presupuestos, que no son capaces de rendir cuentas, que no son capaces de pagar a la Administración tributaria o a la Seguridad Social, que no son capaces de hacer frente a sus pagos ordinarios. Esto es algo que en la Comisión del Tribunal de Cuentas se puede apreciar una y otra vez y que este Real Decreto corrobora. Se nos dice que hay 536 de estos ayuntamientos, aunque no se nos dice de momento cuáles. ¿Cómo responde el Gobierno al problema de estos ayuntamientos zombies? Pues igual que antes, con una respuesta de, a costa del dinero de todos, a costa del contribuyente, mantenerlos artificialmente vivos. Nosotros hemos hecho propuestas reiteradas en un sentido totalmente diferente, que creemos una solución mucho mejor. Uno es la propuesta de fusión de ayuntamientos. Lo hemos repetido una y otra vez. Hay más de 8.000 ayuntamientos en nuestro país y de esos 8.000, el 85% tienen menos de 5.000 habitantes. Nuestros países vecinos han realizado un proceso de consolidación de ayuntamientos en las últimas décadas. Alemania, Suecia, el Reino Unido. ¿Por qué no hacer lo mismo en nuestro país, en vez de mantener artificialmente estas entidades inviables? Y unido a esa fusión de ayuntamientos sería la eliminación de las diputaciones provinciales, hoy ya superfluas, pero que lo serían todavía más tras la fusión de ayuntamientos. Tercer y último punto del Real Decreto es en la disposición final quinta, impulsar un proceso de compra centralizada por parte del sector público, que se hagan pedidos conjuntos para que sean más baratos. Es una propuesta que también ha realizado desde hace años Unión Progreso y Democracia, que también se nos decía que era equivocada e imposible. Volviendo a nuestro taxista arquetípico, si le contásemos esto, le sucedería como en el caso anterior, si le dijésemos: hoy hemos adoptado una gran medida. A partir de ahora, las administraciones van a hacer compras conjuntas, así el pedido va a ser más barato y vamos a ahorrar muchos millones de euros. El taxista seguro que nos diría, con gran sentido común, qué alegría me da con esta medida, pero es que no era así hasta ahora. ¿Y cuántos millones han perdido durante estos años pasados porque no fuese así hasta ahora? ¿Y quién hizo que no fuese así hasta ahora? ¿Y por qué? Resumiendo, señor presidente, con una valoración del conjunto del Real Decreto en sus medidas más importantes, Unión Progreso y Democracia no puede oponerse a que se pague a los proveedores, faltaría más, pero tampoco podemos apoyar un Real Decreto cuyo método rechazamos, consideramos equivocados, porque creemos que hay alternativas mejores y, en consecuencia, nuestro voto va a ser la abstención.